Se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Mi boda, un día con el que había soñado desde que era niña, dando vueltas en velos de tiendas de segunda mano que mi madre había cosido con sus propias manos. Pero en el momento en que vi la forma en que los labios de mi futura suegra se curvaron al ver a mis padres, supe que algo andaba mal. Se habían vestido con esmero. Mi padre llevaba su único traje, planchado la noche anterior. Mi madre aferraba un pequeño bolso de encaje, el mismo que había llevado a mi graduación de la escuela secundaria. Parecían nerviosos, orgullosos y completamente fuera de lugar en un salón de baile lleno de perlas y champán. Entonces lo oí alto. Claro, frío como el hielo. ¿Quién dejó entrar a estos mendigos a la boda de mi hijo? Todos se giraron. Los dedos de mi madre se cerraron alrededor de su bolso. Mi padre bajó la mirada, avergonzado. Me congelé. Mi prometido no dijo una palabra. Mis piernas se movieron antes de que mi mente se diera cuenta. Caminé hasta el centro del pasillo, cogí mi velo y me lo arranqué de la cabeza. Se oyeron jadeos. Mi maquillaje se desdibujó con las lágrimas. Tiré el velo al suelo y susurré: no me casaré con una familia que se burle de la mía. Pero 5 minutos después, en la entrada, llegó una comitiva negra y todo cambió. Las puertas del salón se abrieron de golpe con una repentina ráfaga de aire frío. Un silencio se apoderó de la multitud al ver la comitiva. Elegantes coches negros se alineaban como un convoy presidencial. La madre de mi exprometido se contrajo. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció. Del coche de adelante salió un hombre con abrigo azul marino, seguido de 2 guardias de seguridad con trajes a medida. No miró a los atónitos invitados. Caminó directo hacia mí. —¿Eliza Monroe? —preguntó con calma. Asentí, aún conteniendo las lágrimas. Tu abuelo dejó instrucciones. Si algo así ocurría el día de tu boda, debía ir a buscarte. Mi corazón se detuvo. Me entregó un sobre. Dentro había una carta. La letra de mi abuelo. Temblando, leí: si la familia que eliges no puede respetar a la que provienes, entonces no te merece. Tu herencia real comienza hoy. Levanté la vista. El hombre señaló los autos. Dejó todo a tu nombre. El negocio, la propiedad, incluso el puesto en la junta de la fundación. La madre de mi exprometido tartamudeó. —Espera, ¿la propiedad Monroe? Me giré lentamente para mirarla. ¿Te refieres a la que tu esposo ha estado tratando de comprar durante años? Se quedó boquiabierta, y simplemente llamaste a su dueño mendigos. Se quedó en silencio, y entonces sonreí por primera vez ese día. Intentaron seguirme. Mi exprometido, su madre, incluso algunos de sus amigos me siguieron por las grandes escaleras de mármol como paparazzi persiguiendo a la realeza. Pero el equipo de seguridad intervino, formando un muro silencioso e imponente. Lo siento, dijo uno de ellos, esta sección es solo para la familia Monroe. La ironía era deliciosa. Toda mi vida había visto a mis padres encogerse en silencio, trabajando duro, sin quejarse jamás. Mi madre limpiaba las casas de gente como ellos. Y ahora, allí estaba yo, subiendo a una limusina con asientos de cuero y una nevera portátil con monograma llena de agua con gas y fresas. El sabor de la justicia poética era dulce, pero no suficiente para borrar el dolor de la humillación que acababa de sufrir. Al alejarnos del lugar, me giré y vi a mi madre todavía de pie cerca de la entrada, confundida. Le pedí al conductor que se detuviera. Corrí hacia ella, la tomé de la mano y la acompañé. «No eres una invitada», le dije en voz baja. «Eres la primera mujer que me ha tratado con delicadeza». Se le llenaron los ojos de lágrimas. La tomé de la mano durante todo el camino hasta la finca de mi abuelo, una casa enorme enclavada en el campo, una que solo había visto en fotos. Esa noche, mientras la boda de mi exprometido se derrumbaba avergonzada, encendí una vela por el hombre que nunca dejó de creer en mí. El testamento de mi abuelo había sido simple, demasiado simple, la verdad. Un solo sobre guardado bajo llave en un cajón privado, dirigido a Eliza, la que escucha. Dentro había una llave y una nota escrita a mano. No luches por tu lugar. Constrúyelo. La casa, el terreno, el fideicomiso, ahora son tuyos. El poder silencioso es el más duradero. Me quedé en el estudio de su patrimonio, con las manos temblorosas. Todos esos años me había sentido invisible, sin voz, sin valor. Y aquí estaba la verdad. Él me había visto todo el tiempo. A la mañana siguiente,
Mi abogado confirmó lo que solo me había atrevido a esperar. Todo me fue transferido legalmente hace 6 meses. Silenciosamente, estratégicamente, mi nombre estaba en las escrituras, los fideicomisos, el arte. Les dejó a mis padres una pequeña suma, suficiente para llamarlo un regalo, pero todo lo demás era mío. Esa noche, invité a mi hermana y a la madre de mi exprometido a una cena de paz. Llegaron vestidas como si estuvieran asistiendo a una gala, máscaras de cortesía, apenas ocultando su desesperación. El personal de la finca les sirvió champán. Bebieron sin darse cuenta. Luego les entregué 2 sobres. Los abrieron. Uno era un aviso legal que revocaba cualquier derecho de mi hermana sobre las propiedades de Monroe. El otro, un cese y desistimiento por difamación. «Estás cometiendo un error», susurró mi hermana. Sonreí. «No, estoy corrigiendo el tuyo». Se fueron en silencio, igual que yo. El escándalo estalló 2 días después. Un mensaje de voz filtrado. La voz de mi hermana, estridente, venenosa, reprendiendo a mi abuelo mientras se acostaba. «Viejo fósil, muérete ya para que pueda quedarme con lo que es mío». Los medios lo difundieron. Titular gritaba: «Aeris, atrapada en una polémica por maltrato a personas mayores». Sus patrocinadores de la organización benéfica se retiraron en cuestión de horas. Sus contratos de modelos se disolvieron de la noche a la mañana. Y mis padres, bueno, cuando intentaron restarle importancia, salió a la luz otra filtración. Imágenes de seguridad de ellos tirando la colección de discos antiguos de mi abuelo a la basura después de su funeral. El público lo vio todo. La indignidad, la codicia, la ausencia de dolor. Mi teléfono vibró sin parar con mensajes de miembros de la Junta, la prensa, incluso los directores de la fundación. Todos querían saber quién era yo. La nieta que nunca habló. La que desapareció después de la disputa familiar. Di una entrevista. Solo una. Ante la cámara, dije, mi abuelo me enseñó que el silencio no es debilidad, es estrategia. No luché contra ellos públicamente porque no tenía por qué. La verdad siempre llega, y cuando llega, no llama a la puerta. Derriba la puerta. El presentador se inclinó hacia adelante. ¿Qué le dirías a tu familia ahora? Miré al lente, tranquilo e inquebrantable. Gracias por subestimarme. Al anochecer, la página web de Monroe Stats se había actualizado. Nuevo liderazgo, nueva misión, y al final, en negrita con serifa. En honor a quienes eligieron la integridad cuando nadie los veía, intentaron contraatacar. Mi madre llamó primero. Su voz se quebró por el dolor de la práctica. Eliza, no sabíamos nada de la libreta de ahorros, el testamento, la cuenta. Todo ha sido un malentendido. Somos familia. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para incomodarla. Entonces dije, no, madre, si lo sabías. Simplemente no te importó. Empezó a llorar o a fingir que sí. Colgué. La siguiente llamada fue del abogado de mi hermana. Querían un acuerdo mutuo de no desprestigio y me ofrecieron una indemnización para detener la hemorragia. Respondí con una sola frase: dile a tu cliente que la reputación no se recupera una vez que se ha deteriorado. La semana siguiente, recibí una carta del abogado privado de mi difunto abuelo. Era algo que había escrito 2 meses antes de su muerte, titulada, para Eliza, cuando llegue el momento. Dentro, escrita a mano con su elegante letra. Siempre supe que descubrirías la verdad. Incluso cuando otros intentaron ocultarla, nunca fuiste la que más la oía. Eras la que escuchaba, la que se daba cuenta. Veías a las personas como eran y aún así elegías la gracia. Espero que el mundo finalmente te vea también. Lloré por primera vez en años. No de dolor, sino de reconocimiento. Por fin, alguien había visto a mi verdadera yo. No a la hija olvidada, no a la callada, no a la nieta obediente, sino a la mujer que lo sobrevivió a todos y eligió no solo levantarse, sino mantenerse sola. El gerente del banco volvió a llamar. La historia se ha vuelto viral, dijo, casi disculpándose. La Junta quiere hacer una declaración pública. Le dije que no me interesaba la publicidad, pero me advirtió que alguien había filtrado parte de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Yo, de pie en el banco. Para Nochevieja, todo había cambiado. Mis padres estaban siendo investigados, no solo por mala praxis financiera,
sino también por presentar reclamaciones fraudulentas sobre el patrimonio de mi abuelo años antes. Resulta que le habían estado robando dinero mientras le sonreían. Mi hermana fue despedida del trabajo tras la noticia. Su empresa tenía estrictas cláusulas éticas y aversión a los escándalos mediáticos. Me envió un mensaje desde un número no listado. «Nos arruinaste. Espero que estés contento». No respondí. Estaba sentado junto a la casa del lago que me dejó mi abuelo, con las llaves en la mano que habían llegado por mensajería esa mañana. Estaba tranquila, limpia, intacta por su avaricia. Serví té, vi cómo la nieve se acumulaba en la terraza y respiré. Cuando los medios de comunicación pidieron entrevistas, las rechacé. Cuando los abogados ofrecieron acuerdos, las rechacé. No quería dinero. No quería fama. Quería claridad y distancia. Esa noche, encendí una vela por mi abuelo. Susurré un gracias en el silencio. Por creer en mí cuando otros no veían nada digno de confianza. Por enseñarme que la justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, paciente, quirúrgica. Dejé un sobre en la repisa de la chimenea antes de volver a salir de casa. Dentro, una sola foto, mi madre, mi padre y mi hermana riéndose en el funeral. Al dorso, había escrito: «Conserve lo que él me dejó. Tú solo conservaste tu reflejo». Y con eso,